Y bueno, y para empezar, si tú puedes contar tu nombre y la fecha de hoy. Bueno, hoy es 14 de agosto del 2022. Mi nombre es Ricardo Banesqueyan, presidente de la institución, la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Bueno, si quieren les puedo contar un poco de cómo nació la institución o cómo fueron los primeros días de mi familia, digamos, ¿no? Cuando vinieron acá a la Argentina. Sí, perfecto. Bueno, mi abuelo, por parte de mi papá, él había nacido en lo que es Marash, que hoy está dentro del territorio de lo que es Turquía. Mi abuela era huérfana, había quedado huérfana después de las masacres y todo eso. Mi abuelo se escapó porque en un principio había estado preso, se escapó de la prisión y fue al orfanato a buscar a mi abuela. O sea, fue al orfanato y preguntó qué chicas, qué niñas estaban sin familia. Entonces la directora del orfanato le dijo quiénes eran y mi abuelo eligió a mi abuela. Se escaparon un poco de ahí y mi abuela quedó huérfana a razón de que incendiaron su casa y ella, escapando, fue a la iglesia. También la iglesia la quemaron, pero ella se pudo salvar porque salió por una puerta trasera de la iglesia, que daba a un río, y de esa manera pudo escapar. Entonces la recuperaron y, digamos, se quedó en el orfanato. Ya cuando se juntó con mi abuelo, ya en ese momento ya empezaron a escaparse de esa zona. Llegaron a Siria, cruzando el desierto, llegaron a Damasco. En Damasco nació su primer hijo en 1927 y en el 28 llegan acá a la Argentina luego de haber pasado por Marsella. O sea, habiendo tomado un barco, llegando a Marsella, no les gustó la zona de Marsella y llegaron acá a Buenos Aires. ¿Y cómo se llamaban sus abuelos? Mi abuelo se llamaba Ampar Banesqueyan, mi abuela se llamaba Zarui Manushakian. Esos eran por parte de mi papá. Por parte de mi mamá fue otra la historia, pero también llegaron acá a la Argentina, ¿no? O sea, mi abuela había nacido en Marash, la abuela por parte de mi mamá. También algo similar a lo que le había pasado a la otra abuela, pero en este caso venía con toda la familia. Ahí ella de chiquita tuvo que pasar por el desierto junto con sus hermanos, tal es así que ella nos contaba que perdió un hermano en el desierto porque la madre no lo podía llevar. Pero bueno, ella pudo escaparse de esa manera y salvarse, ¿no? Y por parte de mi abuelo estaba en Tersus, que era también una zona que estaba dentro del Imperio Otomano en su momento, y él se pudo escapar hacia Grecia y de Grecia a Chipre. A la edad de los 16 años dijo que él se iba de ahí, se iba de Chipre y se vino para acá, para la Argentina. La conoció mi abuela era chica también, y se casaron y así empezaron, digamos, ¿no? Mi abuelo paterno por parte de mi papá, ya después cuando llegó acá, lo que sabía hacer era remiendos de zapatos, digamos, un zapatero, zapatería. Y bueno, iba por la calle buscando calzados para poder remendar, arreglar, y así empezó a hacer su trabajo, digamos, ¿no? Y por parte de mi mamá, mi abuelo era joyero, o sea, él tenía el oficio de joyero, porque el padre era joyero, entonces sabía tratar cosas de oro, de plata y todo eso. Pero bueno, fueron trabajando los dos, de alguna manera acá en Argentina encontraron trabajo y pudieron progresar, ¿no? Así que bueno, eso más o menos esa es la historia. Sí, y sabes que hacían tus antepasados en Armenia histórica de trabajar. Mira, mi abuelo por parte de mi mamá, ella era, mi abuelo era joyero. Mi abuela por parte de mi mamá, sus padres eran panaderos.
O sea, cocinaban pan o hacían la comida. Nosotros, no sé si ustedes conocen la comida armenia, el esmellún, que es como una empanada abierta con carne y especias. Bueno, él hacía ese tipo de trabajo. Por parte de mi abuela, de mi papá, mucho de ella no sé, porque como ella fue huérfana y lamentablemente mucho por lo que pasaban, viste, a los nietos por lo general no les contaban mucho, como para que no sufrieran o para que no se sintieran mal y todo eso. Pero toda la historia yo me enteré un poco por mi papá y otro poco por mis tíos que me contaban. Por parte de mi abuelo, por parte de mi papá, sí, era zapatero. Arreglaban todo lo que era con cuero, zapatos, botas, ese tipo de cosas, hacían allá. Más o menos eso es lo que yo siempre me contaba, ¿no? Sí, ¿y sabe cuánto llegaron a Argentina? Mi abuelo paterno, él nació en 1895 y cuando llegó acá a la Argentina llegó en 1928 aproximadamente. Ya vino casado, digamos, ya venía con una familia, pues ya tenían un hijo. El caso de mi abuelo, por parte de mi mamá, vino un poco más tarde. Vino en cerca del 35 más o menos. 10 años más tarde vino. Pero el caso de mi abuela también, ya venía con su familia, porque venía con sus hermanas, con sus padres y todo. Ellos también vinieron en el 40, si no me equivoco. Sí, y hemos hablado un poco sobre eso, pero ¿sabía algo más de su viaje? En cuanto al viaje, bueno, hay muchas historias relacionadas al viaje. Una de ellas, el caso de mi abuelo, cuando va a tomar el barco, el tema era que no sabía a dónde iba. Entonces tomaban el barco con tal de salir de esa zona de conflicto, de esos lugares. Y dice, bueno, tomemos el barco que sea. Entonces pararon en el barco. Ellos siempre, por lo general, todos iban a la bodega, no tenían un pasaje más caro, digamos, que tenga un beneficio o que esté en un lugar más amplio, sino que iban a la bodega, que era el pasaje más económico. Él iba ahí y bueno, llegaron al primer puerto, que fue Marsella. Entonces me dijeron, bueno, bajemos acá, no sabemos cómo es el lugar. Entonces cuando bajaron, se quedaron, mucho no les gustó, y el primer barco que se pudo tomar fue el barco que vino acá a la Argentina. Pero en cuanto a cómo la pasaron dentro del viaje, bueno, ellos siempre contaban que no la pasaban muy bien porque mucha comida no tenían poco de pan y iban repartiéndoselo entre los que estaban. Escaseaba un poco el agua porque no tenían bebida potable, digamos, para tomar. Pero bueno, por suerte se pudieron, digamos, arreglar para mantenerse en el viaje. Más o menos esa fue la situación. No me acuerdo ahora otro tema en cuanto al viaje. El otro caso fue mi abuela. Tenía un tema que cuando salía, para poder salir de lo que era el Imperio Otomano, tenían que presentar los papeles. Y ellos, como eran pequeños, eran niños, no tenían los papeles todavía. Entonces, una señora turca, digamos, otomana, le dijo, como era chiquita, le dijo, ponete debajo de mi pollera, de mi falda, así nadie te encuentra. De esa manera pudo pasar. Y al pasar después, la madre la recogió y pudieron embarcar para salir. Porque si no, digamos, como que era una traba que no lo iban a dejar salir. Esa era otra de las anécdotas que me contaban los abuelos por ese motivo. Sí. Y bueno, ¿tus abuelos no hablaban mucho de esos temas? No, los que por lo general me lo contaban eran los tíos, digamos, sí. ¿no? Por lo general era así. Sí. Bueno, había en su familia, ¿cómo conmemoraba el genocidio, estos eventos acá en Argentina? Por lo general, cuando yo fui a un colegio de la colectividad armenia,
todos los 24 de abril el colegio lo que realizaba era una marcha ese mismo día, entonces todos los colegios iban a hacer ese mismo tipo de marcha. En el caso particular de las familias, digamos, siempre era una recordación de lo que habían pasado los antepasados, digamos, ¿no? Y por lo general los comercios cerraban, digamos, ese día se cerraba o se ponía un papel o algo negro en conmemoración al genocidio. Hoy día, digamos, un poco se perdió, pero igualmente los actos, en general, las instituciones tratamos de hacerlas para que se siga recordando ese tema, ¿no? Pero, digamos, no había algo puntualmente, digamos, dentro de la familia, nada más que, bueno, recordaban el 24 de abril como el día para recordar a los fallecidos, digamos, ¿no? A ese 1,5 millones de mártires que quedaron en ese momento. Pero bueno, la idea, digamos, de la colectividad en general es mantener esa fecha como una fecha fija de recordación, digamos, ¿no? Que nada. Importante. ¿Tú tienes algo de añadir sobre el genocidio? Sobre el genocidio no. Bueno, nos vamos a hablar un poco más de usted y su vida aquí en Argentina. Cuéntanos un poco sobre su niñez, dónde nació, dónde creció aquí. Bueno, yo nací el 9 de junio en la capital federal, acá en Buenos Aires. Estuve en el colegio, digamos, los primeros años del colegio, de la escuela, los hice acá en el colegio San Gregorio, que fue todo lo que era el jardín de infantes, a partir de los 4 o 5 años. Que se empezó, entonces la fundación se fundó en 1994 con personas del mismo pueblo, de allá. El 1 de septiembre de 1924 se funda la Unión Compatriótica Armenia de Marash. ¿Cómo fue la fundación? O sea, se juntaban gente que venían del mismo pueblo, se encontraban acá, o sea, de boca en boca, mirá, acá hay uno que vive a 2 cuadras que es de Marash, acá hay otro que vive... Se juntaron en una casa particular en la calle San Juan, que fue la primera reunión que hicieron, y ahí constituyeron la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Entonces, por ese motivo, como esa fue la primera reunión, digamos, ahí dieron nombre a la institución y todo, y aparte hicieron todo lo que era la organización, nombraron un presidente, un secretario, un vicepresidente y todo eso. Así, de esa manera siguió con el tiempo, y bueno, estamos ahora acá en la actualidad. O sea, pasaron muchas cosas, porque también en un momento hubo un periodo que estuvo parado, que fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial, estuvo casi 10 años parado, digamos, por una cuestión mundial, ¿no? Digamos, pero después se retomó todo, se reorganizó todo y se empezó de vuelta. En el año 1950 se pudo comprar el terreno, digamos, era una casa baja, esa casa después se tiró toda, y bueno, todos los socios de la institución iban aportando materiales para construir esto. O sea, uno compraba 10 ladrillos, otro compraba la puerta, otro traía la ventana, otro... Y así de a poco se fue haciendo lo que es este edificio, que ahora es un edificio de 3 o 4 plantas, ¿no? Interesantemente, aún en la dictadura seguían cumpliendo, Sí. reuniéndose y no pasaba nada. La política argentina no influenciaba. No, porque esta institución es, digamos, apolítica, o sea, no tratamos temas políticos de actualidad. Podemos charlarlo en un café, en un bar, entre amigos, pero la institución en sí no toma partido por ningún tipo de ideología política ni nada por el estilo. Simplemente nosotros lo que tratamos de hacer es mantener a los de Marash, a la gente de Marash, de los armenios de Marash, que se vengan a reunir, que pasen bien el momento, que coman algo, que charlen, que se rían, que disfruten de un show como va a ser hoy a la noche, ese estilo de cosas. Pero en cuanto a política, no, de ningún tipo. Ni siquiera de la política puntual de lo que se trata Armenia, digamos, hoy día. Y de Armenia. Sí, nosotros repudiamos, por ejemplo, los ataques que pueden tener a Armenia como país, pero por un tema, pero digamos la política interna armenia, nosotros desde la diáspora poco podemos aportar, podemos opinar de manera particular, pero no a nivel institucional. Claro, sí, entiendo. No sé si se entiende lo que Sí, completamente.
Qué bueno que existe una institución así donde se pueden reunir y pudieron mantener las culturas y las cosas y las asociaciones. Y volviendo un poco, entonces usted nació aquí. Yo nací acá en Buenos Aires, sí. 1963, tengo 59 años. Estoy casado con una chica armenia también. Digamos, los padres son de otro pueblo, pero también es cercano. Y bueno, yo hice todo el colegio primario, lo hice en un colegio armenio. La parte del colegio secundario lo hice en un colegio del Estado. Pero bueno, después yo me incorporé a lo que era la colectividad cuando empecé a estar en la universidad, porque yo soy contador público. Estudiaba en la facultad, mientras estudiaba a la noche venía acá una vez por semana, me incorporé primero a lo que era la comisión de jóvenes de la institución y después en el 1999 empecé a integrar la comisión directiva. Y bueno, hasta ahora estoy en la comisión. ¿Y durante su niñez qué idioma hablaba en casa? Bueno, el tema era así. Cuando era chico, hasta los 4 años, yo estaba siempre con mi abuelo, porque mis padres trabajaban. Mi abuelo mucho el castellano no lo sabía. Entonces me hablaba todo en armenio. Y yo el único idioma que sabía era el armenio en ese momento, hasta que empecé a ir al colegio. Cuando yo empecé a ir al colegio, ya como que el armenio ya iba quedando de costado, digamos, ¿no? ¿De costado en qué sentido? Como no se hablaba tanto el armenio, se hablaba más el castellano. Pero en mi casa se hablaba todo en armenio en esa época. Excepto porque, ¿qué pasaba? Como mis abuelos eran del Imperio Otomano, y dentro del Imperio Otomano no los dejaban hablar el armenio, ellos tenían que aprender el turco. Entonces, ¿qué pasaba? Sabían los dos idiomas, el armenio y el turco. Entonces pasaba que hay veces cuando no querían que alguno integrante de la familia no se entere de la conversación entre los padres, ellos hablaban turco para que no entiendan lo que decían los padres, para que no entiendan los chicos lo que decían los padres. Pero sí, siempre por lo general se hablaba armenio, se hablaba mucho el armenio. Igualmente, con el correr del tiempo, lamentablemente uno, al tener el contacto, digamos, de todos los días, tener que hablar el español o hablar el castellano, va perdiendo un poco el idioma al armenio porque no tiene con quién hablarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera uno no se olvida, sino que tiene que practicarlo más que nada. Sí. Así que ese es el tema. Y no sé qué otra cosa más. ¿La escuela había secundaria armenia o solo primaria? No, la primaria, o sea, yo fui a la primaria armenia. La secundaria la hice en un colegio del Estado. Pero acá, o sea, la colectividad tiene colegios secundarios, colegios primarios, jardín de infantes, tiene clubes deportivos, ¿viste? Mismo nosotros tenemos un club, la colectividad tiene un club como se llama el Deportivo Armenio, que es un club que está dentro de lo que es la Asociación de Fútbol Argentino, donde llegó a salir jugar en primera división, ganarle a los equipos más grandes de la Argentina. O sea, estuvo bastante bien posicionado. Hoy día está en la tercera división, pero igualmente está jugando, tiene su estadio, tiene el club, tiene un predio muy grande, muy lindo. No, la colectividad tiene sus cosas, todo, bastante completa, digamos. Así que no sé, otro tema. Y si su secundaria, tu experiencia en la escuela estatal, ¿tú puedes contarnos un poco de cómo había interactuar con personas no armenios como armenios aquí? Mira, el tema, como siempre, viste, uno parece ser distinto a los demás, como que lo toma como ¿cómo te puedo decir? Como alguien raro, ¿no? Pero después con el tiempo ya se fue diluyendo eso. Lo que sí, bueno, no se hacía mucha mención, porque lamentablemente el tema armenio, el tema del genocidio armenio, no tenía en esa época mucha importancia. O sea, no se lo trataba como ahora. No se olviden que acá en la Argentina hay una ley que conmemora el 24 de abril como el Día de la Tolerancia entre los Pueblos, entonces en conmemoración con el genocidio armenio. Pero en la época que yo iba al colegio, la secundaria, no, esa fecha era otra fecha más, no tenía una importancia, digamos, ¿no?
Pero bueno, al principio, viste, como toda cosa rara, cuesta un poco adaptarse, pero después después entre los chicos no hubo ningún problema. Era otro más del montón, como quien dice. Sí. Igualmente uno mantenía sus lazos, porque yo igualmente, porque me traían mis padres, yo venía acá o venía a otra institución, ya sea a hacer una comida o una fiesta, o sea, más o menos el lazo siempre existía, ¿no? Sí. Así que... ¿Y hizo alguna cosa como scouts o...? Yo puntualmente hice cuando era chico, cuando fui a la primaria, hacía campamentos con los scouts. Tuve esa experiencia de scout. Acá la colectividad tiene varios grupos de scout, tiene entre 3 o 4 grupos de scout. Acá en la otra cuadra hay uno, en Ramos Mejía hay otro, creo que en Vicente López no sé si no hay otro. O sea, creo que son 3 o 4 grupos scout de la colectividad armenia. Ah, mucho. Sí, unos cuantos. Pero yo hice en la primaria, hice así un poco algunos campamentos con los scouts, pero viste, después ya no, como me cambié de colegio y todo eso, ya cambié un poco todo. Sí. Así que, pero bueno, es otra experiencia más. Sí, y ahora tú tienes una profesión muy involucrada en la comunidad. ¿Tú puedes explicar un poco su rol aquí? ¿Qué hace? Mira, yo estoy en la institución, en la comisión directiva desde 1999. Había entrado como protesorero de la comisión directiva, después fui tesorero. En el 2007 me nombraron presidente, dejé de ser presidente en el 2011 y después me nombraron nuevamente en el 2014, me nombraron presidente. Bueno, el rol de presidente, bueno, es tratar de representar a la institución en los distintos actos, en las distintas reuniones. Justamente el lunes vamos a tener una reunión importante con el canciller de Armenia. Tratar de mantener la institución porque ustedes quizá la economía nuestra es hay veces anda muy bien, hay veces anda muy mal, y entonces el hecho de mantener un edificio como este tiene sus problemas, digamos, en cuanto al dinero que hay que sostener, ¿no? Porque entonces por ese motivo hay veces uno tiene que tener un restaurante como abajo donde le pueden dar un ingreso para poder sostener todo esto y poder hacer eventos como lo que hacemos hoy, porque todo cuesta, lamentablemente. ¿Y usted trabaja aquí a tiempo completo o también hace otra cosa? No, yo tengo mi trabajo particular. Esto es un trabajo ad honorem, yo no cobro ningún peso por estar acá, ninguno de las comisiones, ninguno de los miembros de comisión. Nosotros nos reunimos una vez por semana. En esa reunión nosotros armamos todo lo que tenemos para esa semana o lo que programamos para 2 meses para adelante. Por ejemplo, ya estamos preparando lo que es la fiesta aniversario de la institución, que son los 98 años que se celebra este año, que es el 1 de octubre lo vamos a hacer. Entonces ya estamos preparando todo eso también. Pero no, el trabajo acá, nosotros todo ad honorem, digamos, y a corazón, porque a uno le gusta o porque uno quiere mantener las cosas, más que nada. Es así. Así que no sé si hay algún otro tema. Sí, yo creo que pasamos al tercer tema, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora tenemos una pregunta sobre tu identidad y la primera es una pregunta que, bueno, muchas veces muy grande, pero ¿cómo te sientes más? ¿Armenio, argentino? Eso es un tema complicado, porque uno tiene la identidad armenia por una cuestión de herencia, digamos, ¿no? Y el tema de la identidad argentina es por una cuestión de nacimiento, porque uno se desarrolla en este país, digamos, ¿no? Porque esto es una pregunta que a veces me hacían mis hijos, porque me dicen, si juega Argentina-Armenia, ¿vos por quién hincharías? Si juegan al fútbol, ¿no? Sí. ¿Por quién vas a simpatizar? ¿Por Argentina o por Armenia? Y yo le digo, mira, mejor que salga un empate, así es el problema. Pero sí, uno se siente armenio y por eso uno entra a las instituciones armenias para trabajar, porque el tema principal que nosotros tratamos de hacer es mantener lo que es la cultura armenia, sí. Porque lamentablemente si no se pierde.
Esto es una opinión mía, pero después de lo que pasó en el 2020 con el ataque de Azerbaiyán a todos esos pueblos armenios, y el peligro que corríamos el pueblo armenio en sí era de desaparecer como país, porque ante dos potencias que te están encerrando o que te están ahogando y no tenés mucha escapatoria, si el mundo no te va a mirar, lamentablemente, porque están en otras cosas. Sí. Pero por eso yo digo, hay que tratar de sostener el trabajo de mantener la cultura, la tradición, sean los bailes, sean la comida, el arte, todo, porque si no eso se pierde. ¿Y has viajado alguna vez a Armenia? Ese es un tema que me quedó pendiente, porque acá algunos colegios hacen que sus egresados vayan a Armenia, pero yo no tuve la suerte, todavía es un tema pendiente, hay que prepararse y irse. Pero bueno, espero que no falte oportunidad para poder ir. Sí. Y bueno, ¿tú tienes preguntas, Adriana? No, pienso que fue bastante clara y dijo todo bastante... Sí, ¿tú tienes algo que añadir o algo que tú quieres compartir? No, creo que más o menos está. La idea es, bueno, ya te digo, tratar de mantener lo que es la cultura, que es lo principal, que es lo que nos enseñaron los abuelos, nosotros siempre decimos, ¿no? Los que vinieron. Sí. ¿Y tú tienes algunas esperanzas para la comunidad aquí en Buenos Aires, para las generaciones de su hijo? Yo creo que la colectividad en sí hoy está bastante bien armada, digamos, ¿no? O sea, a comparación de otras épocas que habían algunas diferencias, sino que ahora está más agrupada, más junta, digamos. Ustedes calculan que cada vez que hay un 24 de abril todos los años acá se prepara la marcha hacia la embajada de Turquía reclamando más que nada un reconocimiento. Sabemos que nunca va a existir por parte de ellos, pero el tema es mostrarnos ante el resto de la gente que el 24 de abril es por algún motivo nosotros estamos haciendo la marcha. Entonces yo creo que la colectividad está en ese sentido, trabaja para tratar de mantenerse agrupada y no dispersa, para poder mostrar lo que hacemos y para mostrarle a la gente también de que no se olviden que el 24 de abril pasó tal cosa. Eso principalmente. Y bueno, como nosotros como institución vamos a seguir tratando de mantener ya sea la música, la cultura armenia en general. Así que ese es más o menos el tema. Sí, qué bien trabajo que hace la institución. Sí, tratamos de que sea. Esta institución, o sea, Marash principalmente, tiene otras filiales a nivel mundial. Hay 3 filiales en Estados Unidos, hay 2 en Canadá, hay una... ¿Y todos son de Marash? Claro. Son todas autónomas, independientes, pero todas representan al mismo pueblo, a Marash. Hay otra en Uruguay, hay otra en Brasil, hay otra en el Líbano, hay otra en Siria. Son 13 o 14 en total, pero todas en representación, digamos, de lo que es Marash. Hoy Marash en Turquía tiene otro nombre, Karmar Marash. ¿Y dónde está? Está en la zona, digamos, oriental de lo que es Turquía. Digamos, la zona oriental un poquito más al sur, tiene que ser un sudeste, digamos, ¿no? del lugar. Pero está, por lo general, está más bien cerca de lo que es Siria, lo que es el Líbano, de esa zona. Así que bueno, la institución, o sea, tiene sus filiales que son autónomas, cada una se maneja por su cuenta, pero ya te digo, tiene varias ahí en Estados Unidos, tiene 2 en Canadá, una en Uruguay, una en Brasil una en el Siria y otra en el Líbano. Sí. Así que tiene unas cuantas. ¿Y puedes contarnos un poco del evento de hoy? Bueno, el evento de hoy es un recital de Edgardo Sarian. Edgardo Sarian es una persona que cumple 46 años con la música.
es un representante de la música armenia de la Argentina bastante importante, porque tocó con artistas importantes de Armenia también. Y bueno, nosotros lo tenemos como un incondicional amigo de la institución, y él elige el lugar para hacerlo. Él vio el salón, que es un salón amigable, digamos, que tiene capacidad y todo, así que bueno, es un evento que a nosotros, la verdad que nos sorprende la convocatoria, porque cerca de 230, 240, 250 personas acá en el salón, es una barbaridad de gente. Yo creo que la van a pasar muy bien, van a escuchar 2 horas y pico de música, que es espectacular, porque cada vez que nosotros lo traemos a alguna fiesta nuestra, la gente se va, o sea, no termina la fiesta porque él sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando, pero es espectacular. Sí, este tipo de eventos de música, de arte, de baile son lo que pasa aquí. Claro, nosotros vamos variando, Sí. porque hacemos conferencias también. Acá había una conferencia que se hacían respecto de cómo se dio, por ejemplo, de la cuestión armenia. Hubo conferencias sobre presentaciones de libros, también se hacían acá. Justamente estamos trabajando en una presentación, ahora no sabemos bien todavía, porque antes de la pandemia, antes de COVID, teníamos preparado algo, y eso es medio como que se diluyó por el tema del COVID y después no se pudo. Pero no, es variable, digamos, las variantes distintas, hay distintas variantes de cosas culturales que se hacen acá. Aparte de las sociales, porque nosotros, por ejemplo, hacemos un almuerzo y vienen todos los socios de la institución, vienen a disfrutar el momento. Así que hacemos un poquito de todo, tratamos de que todo camine, ¿no? Digamos. Sí. Y bueno, también tenemos la parte deportiva, que eso me he olvidado de contarle, porque esto es algo nuevo para nosotros. Entonces nosotros tenemos una parte deportiva que se está practicando tenis de mesa. Okay. Tenemos jugadores de tenis de mesa que están dentro de las ligas de lo que es el tenis de mesa a nivel argentino. También hay otra parte de fútbol que esa todavía no se está desarrollando, no se está armando bien, pero lo que es tenis de mesa sí. Después, si quieren, podemos ir a ver el 4.º piso, y van a ver ahí, tenemos 5 mesas de tenis de mesa, donde 2 veces por semana se practican, le enseñan a los chicos también, así que eso es otra parte que incorporamos este año, el año pasado la incorporamos, así que de a poco tratamos de que vaya armándose todo. Sí, qué bien. Bueno, no sé si alguna pregunta. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, bueno, y espero que hoy a la noche la pasen bien. Sí, Gracias por la Estamos invitación. emocionados, pero muchas gracias, qué interesante saber.